Los científicos aún no pueden explicarlo. En el corazón del desierto de Namib, uno de los lugares más antiguos y misteriosos del planeta, aparecen miles de círculos perfectos dibujados sobre la Tierra. Desde el aire parecen una red infinita de puntos, una trama geométrica que se extiende por kilómetros y que desaparece tan misteriosamente como surge. Cada círculo tiene un centro completamente desnudo, sin rastro de vida, rodeado por un anillo de hierbas verdes que crecen más altas y fuertes que en cualquier otro lugar. Algunos alcanzan los 15 metros de diámetro, y su forma es tan precisa que parece hecha por una máquina invisible, o por algo que vino del cielo. Durante décadas, estos extraños anillos, conocidos como Fairy Circles, han desconcertado a científicos, exploradores y lugareños por igual. Los registros más antiguos hablan de ellos hace más de 100 años, pero las tribus locales ya los conocían mucho antes. Para los pueblos San, que habitan esta región del suroeste africano, los círculos eran huellas de los dioses. Decían que eran las marcas dejadas por los pasos de los espíritus que caminaban por el desierto al amanecer. Otros creían que eran los lugares donde los dioses descansaban después de crear el mundo. Y aún hoy, los ancianos de esas comunidades los observan con respeto y cierta distancia, convencidos de que alterarlos trae mala suerte. Cuando los primeros científicos comenzaron a estudiarlos en serio, en los años 70 y 80, quedaron tan perplejos como los antiguos. Desde el aire, los círculos parecían organizados con una precisión matemática, distribuidos de forma casi hexagonal, como si una inteligencia hubiera decidido su posición exacta. Ningún ser humano podría haber trazado semejante patrón sobre un área tan vasta, ni mucho menos mantenerlo con tanta regularidad durante siglos. Las primeras hipótesis apuntaron a gases que emergían del subsuelo o a restos de antiguas erupciones volcánicas. Otras teorías hablaban de plantas que liberaban sustancias tóxicas al morir, impidiendo que nada creciera sobre ellas. Pero ninguna de esas explicaciones sobrevivió a la evidencia. La teoría más popular, y la más debatida, fue la de las termitas. Se descubrió que bajo muchos de los círculos había túneles diminutos y cámaras de aire, restos de actividad de termitas del género Samothermes. Según algunos biólogos, estos insectos podrían estar jardinando el desierto. Al comer las raíces de las plantas en el centro del círculo, crean un espacio vacío donde el agua de lluvia se acumula mejor, beneficiando a las plantas del borde. De esta forma, el círculo sería una especie de sistema de riego natural, una ingeniería ecológica inconsciente. Las termitas, sin saberlo, habrían diseñado un método para garantizar su propia supervivencia en un entorno hostil. Pero otros investigadores no están convencidos. El entomólogo Walter Schinkel excavó decenas de círculos y encontró muchos sin rastro alguno de termitas. Las termitas pueden estar presentes, pero eso no significa que sean las creadoras. Su trabajo reveló que los círculos nacen, crecen y mueren en ciclos que pueden durar décadas, y que incluso se desplazan lentamente a lo largo de los años, como si el desierto los respirara. En algunos casos, los satélites han observado cómo aparecen nuevos círculos tras una temporada de lluvias intensas, mientras otros desaparecen por completo, cubiertos por vegetación. Otra explicación, quizás más fascinante, no habla de insectos, sino de la inteligencia de las propias plantas. Varios ecólogos y físicos teóricos han demostrado que, bajo ciertas condiciones, la vegetación en zonas áridas puede autoorganizarse para sobrevivir. En un entorno donde el agua es escasa, las raíces de las plantas compiten entre sí, y esa competencia puede generar patrones geométricos regulares. En los modelos matemáticos, estos patrones emergen espontáneamente, sin intervención externa, solo por la dinámica del agua y las raíces. Las plantas, al luchar por el recurso más valioso, el agua, acaban distribuyéndose en círculos casi perfectos que optimizan la humedad disponible. Es un equilibrio delicado entre vida y desierto, entre cooperación y competencia. En 2022, un equipo de científicos de la Universidad de Göttingen analizó los círculos después de 2 temporadas de lluvia.
Observaron que las plantas dentro de los círculos morían poco después de germinar, sin que las termitas estuvieran necesariamente involucradas. Las raíces se secaban por completo en cuestión de días, como si el agua hubiera desaparecido de repente del suelo. El resultado apoyaba la teoría de autoorganización vegetal. Los círculos serían un patrón natural que emerge del estrés hídrico extremo, no una obra de insectos. Aún así, los defensores de las termitas no se rinden. Alegan que incluso en los círculos sin termitas visibles, puede haber colonias subterráneas que escapan a los métodos de detección actuales. En realidad, las dos teorías podrían coexistir. Algunos investigadores creen que tanto las termitas como las plantas son parte del mismo proceso. Los insectos alteran el suelo, las plantas responden al cambio, y entre ambas fuerzas surge el patrón, una danza invisible entre la biología y la física del desierto. Lo más desconcertante es que formaciones similares han sido descubiertas en otros rincones del mundo. En 2016 se hallaron círculos de hadas en Australia, en regiones áridas del oeste, miles de kilómetros lejos de África. Y más recientemente, satélites han identificado patrones parecidos en zonas desérticas de Oriente Medio y América del Sur. ¿Podría ser un fenómeno global? Si lo es, entonces algo profundo en las leyes de la naturaleza está detrás de este diseño. Un patrón que la vida repite una y otra vez para resistir en los lugares donde casi nada puede sobrevivir. Para los lugareños, sin embargo, el misterio sigue teniendo un alma espiritual. Dicen que los círculos son respiraciones de la Tierra, lugares donde el planeta exhala su energía vital. Algunos guías locales afirman que los animales evitan dormir dentro de ellos y que quienes lo hacen escuchan sonidos bajo la arena. Leyendas, supersticiones, quizás. Pero los turistas que visitan Nami Brand Nature Reserve, donde los círculos son más abundantes, no pueden evitar sentir algo extraño. Al caminar sobre el borde de uno de ellos, la sensación de simetría, el silencio absoluto y el calor del suelo crean una experiencia casi hipnótica. Durante el amanecer, el sol proyecta sombras perfectas sobre cada anillo, y desde un dron o un avión ligero, el paisaje se convierte en un mosaico imposible, un arte viviente que cambia con el paso del tiempo. Los satélites lo han documentado año tras año. Los círculos nacen, crecen, se disuelven y vuelven a nacer en otro lugar, como si una fuerza invisible los dibujara y los borrara constantemente, sin dejar rastro alguno. Y quizá eso sea lo más importante. No importa si son obra de insectos diminutos, de plantas inteligentes o de leyes naturales que aún no comprendemos. Lo que importa es que estos círculos nos recuerdan algo que hemos olvidado, que la Tierra es capaz de crear belleza sin necesidad de ojos que la admiren, que incluso en los lugares más áridos y silenciosos, la naturaleza sigue escribiendo sus propios códigos secretos. Tal vez en el fondo, los Fairy Circles no necesiten una explicación definitiva. Quizá existan precisamente para recordarnos que la ciencia también tiene límites y que el misterio es parte del conocimiento. Porque algunas cosas no están hechas para ser entendidas, solo observadas. Así, el viento sigue soplando sobre el Namib, barriendo la arena dorada y dibujando sombras sobre esos anillos eternos. Desde el cielo, parecen señales de otro mundo, mensajes escritos sobre el cuerpo de la Tierra. Y tal vez, solo tal vez, lo sean. Porque a veces, los enigmas más profundos no están en el cosmos ni en el fondo del mar, sino justo bajo nuestros pies, esperando a que alguien los mire con el asombro que merecen.